Amigas y amigos de Al Punto, lo que sucedió el día de hoy, los resultados que dejó la mesa de concertación liderada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, en donde estuvieron presentes varios actores como sindicatos y gremios empresariales, dejó resultados realmente históricos. Históricos, pues porque aquí quedan en evidencia todos los de la extrema derecha, pero principalmente los gremios empresariales, los mismos que durante años se han opuesto a un buen incremento del salario para cada uno de los trabajadores, para cada uno de los colombianos, que son quienes finalmente sostienen la economía en nuestro país. El descaro es tanto, el descaro es tal que los mismos gremios a través de los medios tradicionales de comunicación han tenido que salir a respaldar el decreto del presidente Gustavo Petro. Y este es el caso de la ANDI, que está a este momento en cabeza de Bruce McMaster, el mismo que le hizo oposición al presidente Gustavo Petro, el mismo que le hizo oposición incluso a ese decreto y que ahora parece como si se estuvieran arrodillando al mismo presidente Gustavo Petro, pues porque también necesitan votos. Y ahí es donde entra toda la oposición y la extrema derecha. En este video también vamos a desenmascarar a varias personas que ahora están haciendo campaña, que van incluso a empresas buscando votos, que van incluso y hacen campaña con los trabajadores, con las trabajadoras de nuestro país, y que a espaldas de todos los colombianos pues radican denuncias y luego aparecen diciendo que supuestamente no, que esos partidos en ningún momento se han opuesto al incremento del salario mínimo, cosa que es falso y ya lo vamos a desmentir a continuación. Pues bueno, antes de que empecemos y antes de que ustedes conozcan cuáles fueron los resultados de esa mesa de concertación, como siempre, saludarlos a todos ustedes, agradecerles principalmente por estar aquí conectados a través de Al Punto. Quiero leerlos a ustedes a través de los comentarios. Cuéntenme por favor ustedes cómo han visto las movidas, no solamente del Consejo de Estado sobre esa decisión de suspender provisionalmente el decreto del salario mínimo vital, sino también la posición de muchos que ahora salen a defender el salario mínimo, pero que antes estaban completamente en contra. ¿Cómo ven ustedes estas movidas? Los leo atentamente. Invitarlos también a que dejen su like, a que compartan este video, a que se suscriban por favor abajo en el botoncito y también a que nos sigan a través de las redes sociales. Pues bueno, dicho esto, quiero que empecemos inmediatamente con este trino que escribió Levi Rincón hace unos días y se da justo en el marco de ese llamado del presidente Gustavo Petro a que los colombianos salgamos a las calles. Este próximo jueves 19 de febrero de 2026, el presidente fue contundente a las 4 de la tarde en todas las plazas y calles de nuestro país para defender el salario mínimo vital, el más alto decretado hasta ahora y en donde, según todo, como ha avanzado, queda en evidencia que sí se podía decretar un buen salario mínimo. Levi, a través de sus redes sociales, escribió: si les quitan a las personas la oportunidad de ganarse un salario mínimo digno para vivir, entonces lo que queda es salir a las calles y parar el país. Vamos a hacer una manifestación ni la más HP y también vamos a poner a Iván Cepeda de presidente. Ratas malpa tantas. ¿Están ustedes de acuerdo con Levi Rincón? Yo estoy completamente de acuerdo con él, principalmente con esta parte. Vamos a poner a Iván Cepeda de presidente y ojalá con el apoyo de todos los colombianos sea en primera vuelta. Quiero que ustedes observen atentamente este video, que escuchen además estas palabras que han sido difundidas a través de las redes sociales, pues porque en realidad lo que dice aquí esta persona es completamente cierto y resulta realmente bajo que desde la extrema derecha, que incluso congresistas de oposición que ganan más de 50 millones de pesos por en muchos casos no hacer absolutamente nada, se opongan a que estas personas, a que estos trabajadores, a que estos colombianos ganen un mínimo, a que ganen 2 millones de pesos. Miren ustedes lo que escribe RTBC. En medio de la polémica por la suspensión del decreto del salario mínimo, una ciudadana registró cómo un trabajador de aseo continúa su labor empapado, enfrentando frío y cansancio, y expresó su asombro porque aún haya quienes no apoyan un salario justo para estos empleados. Mientras muchos buscan refugio de la lluvia, estos trabajadores mantienen limpias las calles y sostienen el bienestar de toda la comunidad, recordando la importancia de reconocer su esfuerzo, pero sobre todo dignidad. La misma dignidad que el presidente Gustavo Petro llegó a devolverle a los colombianos. Miren esto. Yo no puedo creer que este señor
se esté mojando, dándola toda, trabajando, con este aguacero, y que la gente crea que no merece ganarse 2 millones de pesos, coman poco, la verdad. Es necesario, o sea, ponerse la mano en el corazón para decir 2 millones de pesos no son nada para esa gente que lo entrega todos los días. No merecen 2 millones de pesos. Increíble, amigas y amigos, que desde la extrema derecha se quiera impedir darle una vida digna, un salario digno a cada una de esas personas que incluso exponen su salud, que exponen su bienestar, que son muchas las personas que trabajan bajo el sol, bajo el agua, bajo la lluvia, bajo el polvo, bajo el humo de los carros, y los de la extrema derecha salen a decir de la forma más cínica que supuestamente nunca se han opuesto al salario mínimo vital, cuando hemos visto desde el primer momento cómo han querido sabotear este tema, cómo han querido sabotear las reformas para dignificar aún más a los colombianos, y ese es el caso del señor Álvaro Uribe Vélez. En medio de toda esta discusión, y pues muy al estilo de todos los que necesitan votos, recordemos que Álvaro Uribe Vélez, más allá de ser expresidente, más allá de ser exsenador, expresidiario, un tipo que tiene incluso posiblemente todavía procesos en su contra, pues él a este momento es candidato. Ocupa el puesto número 25 en la lista cerrada al Senado de la República del Partido Centro Democrático, el partido que él lidera, y pues claramente está buscando votos. Él escribió recientemente a través de sus redes: no nos oponemos al aumento del salario. Imagínense ustedes esta desfachatez, esta hipocresía, esto que sale a decir el expresidiario Uribe sobre el salario mínimo vital. Esto me parece el colmo, cuando él en reiteradas oportunidades incluso ha salido a minimizar y a decir que cómo es posible que los colombianos celebren que les regresaron los recargos nocturnos. Que cómo es posible que salgan a festejar que ya no están ganando el 70% de esos recargos, sino que pasaron al 100%, que eso es gravísimo para las empresas. Es decir, el empresariado, los ricos y los poderosos siempre por encima de las personas de a pie. Nos oponemos a la carga de impuestos, el desgreño, corrupción, violencia, a la parálisis de inversión y de creación de empleo, buen salario y menos impuestos a los emprendedores. ¿En dónde habíamos escuchado esto? Incluso la señora Paloma Valencia, que a este momento es candidata justamente de ese partido que lidera el expresidiario Álvaro Uribe, pues quiere seguramente traer el mismo lema de campaña del nefasto Iván Duque: más salarios, menos impuestos. ¿Se cumplió? Evidentemente no se cumplió. Escuchemos las palabras de este nefasto señor. En el Centro Democrático, nuestra candidata Paloma Valencia, todos nosotros no nos hemos opuesto ni nos opondremos al aumento del salario mínimo. Listo. Ya con eso nos queda todo entendido. Ese fragmento es perfecto para desmentirlo, porque él menciona al inicio el Centro Democrático, que el Centro Democrático no se opone al incremento del salario mínimo. Entonces le preguntamos al señor Álvaro Uribe Vélez, ¿qué es esto? Este hombre que ustedes ven ahí en pantalla, si de pronto no lo conocen, su nombre es Josías Fiesco. Él a este momento está aspirando a la Cámara de Representantes por Bogotá, justamente por el Partido Centro Democrático, y fue quien instauró la primera demanda en contra del decreto que firmó, que expidió el presidente Gustavo Petro sobre el salario mínimo. Entonces, ¿cómo va a venir a decirnos el señor Álvaro Uribe Vélez que supuestamente el Centro Democrático no está en contra del aumento del salario mínimo, cuando desde su partido demandaron ese decreto?
Miren, el politólogo Josías Fiesco radicó la primera demanda contra el acto administrativo que fijó el incremento del salario mínimo para 2026 ante el Consejo de Estado, muy el 30 de diciembre de 2025. No dejó ni siquiera pasar una semana después de que el presidente Gustavo Petro decretó ese aumento. Miren lo que él decía. Pan para hoy y hambre para mañana. Gustavo Petro sigue burlándose en la cara de los trabajadores colombianos. El aumento del salario mínimo lo único que hará es encarecer de igual manera un 23% los arriendos, las matrículas, el transporte público y tantas cosas. Por eso hemos demandado ante el Consejo de Estado este acto administrativo que carece de toda justificación técnica. Hoy, de cada 10 colombianos, 6 ya están en la informalidad. Con este aumento, donde muchos tendrán que ser despedidos, aumentará a 8 de cada 10 colombianos en la informalidad. Y nos seguimos preguntando de dónde sacan los datos, ¿no? Lo peor es que estas son las personas que dicen ser más estudiadas, que dicen ser más preparadas, pero están viendo ustedes para qué utilizan estas personas su preparación y su estudio, para hacerle daño a las personas que durante años han sido marginadas, han sido olvidadas, han sido relegadas, pisoteadas por la extrema derecha y que era lo que querían seguir haciendo. Pero justamente llega el gobierno del presidente Gustavo Petro y no se los permite. Yo quiero que escuchemos atentamente al señor Bruce McMaster, quien a este momento pues está liderando la ANDI, y él allí básicamente pues dejó completamente claro que está de acuerdo con el presidente. Es decir, ¿qué pasó de diciembre a enero? ¿Por qué en diciembre el aumento del salario mínimo vital no era viable y ahora en enero sí lo es? Miren ustedes lo que dice aquí Alejandro Campo. Cuando incluso Bruce McMaster advierte que sería delicado bajar el salario mínimo del 23%, se ratifica que el presidente Gustavo Petro actuó con criterio social y económico. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron de un momento a otro su posición? De alguna u otra manera, posiblemente también están por ahí presuntamente ayudando a personas de la extrema derecha, o tienen de pronto ellos desde los gremios algún candidato y demás que no les sirve a este momento oponerse a ese incremento porque se les bajarían los votos, porque pues resulta realmente extraño que en diciembre sí se opusieron absolutamente todos y ahora resulta que mágicamente esos todos ahora parecen aliados del gobierno. Imagínense ustedes lo que logró el Consejo de Estado. Escuchemos atentamente esto. Bruce McMaster es el presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia. Doctor McMaster, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días a los oyentes y a la mesa. ¿Usted entiende lo que está pasando? Bueno, son muchas cosas las que están pasando. Realmente la pregunta es buena porque sí, definitivamente, digamos, es una situación inédita. Estamos realmente, que yo diría que es lo más importante, estamos en una situación en la cual pues ya hay unos hechos cumplidos que son muy importantes, que inclusive en nuestra opinión le generan unos derechos importantes de los trabajadores que no deberían ser tocados, y por eso nosotros hemos planteado la situación y hemos planteado el esfuerzo, digamos, que debe hacer el sector empresarial para que más allá de cualquier cosa que pase con los decretos se pueda mantener el incremento que se dio en el mes de diciembre. Me pudieran preguntar por qué cambió de opinión, por qué piensa distinto en diciembre que hoy en día, y yo le diría que es justamente por eso. En este momento hay una situación que ha beneficiado a más de 2.400.000 familias, 2.450.000 familias se estima, que sería muy delicado tocar y que nosotros consideramos no debe suceder, no solamente por lo que pueda pasar en términos nacionales, sino lo que pueda pasar al interior de las empresas. Las empresas son muy sensibles y deben serlo, digamos, a la situación con sus trabajadores y a la relación con sus trabajadores, y por esa razón, digamos, nosotros hemos hecho el llamado que hemos hecho. Luego, pues está todo esto, las conversaciones que terminan siendo bastante políticas, muy electorales, muy, creo yo, como muy oportunistas, de tratar de ahora decir lo que nos contaron que dijo el ministro del Trabajo, de tratar de generar ahora lo de las marchas del jueves. Yo creo que es momento de darle tranquilidad a los trabajadores, de darle certeza a los trabajadores, y es momento, digamos, de decir que debemos hacer un gran esfuerzo. Y por último, para redondear la idea, no significa esto que no tengamos los costos inmensos que hayamos previsto y que se están presentando en este instante desde el punto de vista social. Efectivamente la inflación se va a golpear, se está golpeando, efectivamente el empleo se va a golpear, se está de alguna forma viendo, digamos, en términos de mayor informalidad y desempleo, pero bueno, digamos que ese es un costo que nos toca asumir, y el llamado también es a que nos concentremos todos en minimizar esos que son los costos grandes que se derivan de la decisión de diciembre. Sí, doctor.
Es decir, que sí era posible aumentar el salario mínimo vital sin tanto show, sin tanto pánico, levantando además por medio de las mentiras efectivamente el pánico económico. Porque incluso una de las cifras que ha mantenido el colega del señor Bruce McMaster, que es el primo de María Fernanda Cabal, Jaime Alberto Cabal, quien a este momento está a la cabeza de FENALCO, han dicho que supuestamente con este aumento se van a acabar más de 70,000 empleos formales. ¿De dónde sacan esa cifra? Con lo que está diciendo Bruce McMaster nos están dejando completamente claro que el aumento sí era viable, que sí se podía, que no había necesidad de tanto show, de tanto problema, de oponerse, de estar en contra del presidente, pero sobre todo en contra de los trabajadores. Y él menciona algo ahí también sumamente importante, y es que le está en este caso dando la importancia que debía habérsele dado desde hace mucho tiempo a los trabajadores. Ahí dice como básicamente no le podemos salir ahora a los trabajadores con un chorro de vasos porque se nos pueden rebelar. Y entonces, ¿quién nos va a trabajar? ¿Quién va a producir? ¿Quién nos va a seguir llenando los bolsillos? ¿Quién le va a seguir aportando a la economía? En otras palabras, es lo que dice el señor Bruce McMaster. Llenar de certezas a los empleados, dice él en palabras más técnicas, ¿no? Llenarlos de certezas y no de dudas. Pero es necesario que ustedes también sepan muy detalladamente qué fue lo que sucedió en esa mesa de concertación en donde estaban diferentes gremios empresariales, el gobierno nacional liderando esta mesa y por supuesto sindicatos. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Y es que el aumento del 23% se mantiene, se mantendrá. Se llegó a un acuerdo, pero adicionalmente también se lanzará un paquete de ayudas para pequeñas y medianas empresas, porque pues justamente lo que dice el señor Jaime Alberto Cabal, que incluso no estuvo de acuerdo con esto, es que las pequeñas y medianas empresas son las que se van a ver más golpeadas. Entonces, para que no hayan más excusas, para que no haya más pánico, pues entonces el gobierno indicó que se van a lanzar paquetes de ayudas para pequeñas y medianas empresas en nuestro país, pero lo más importante, que ese aumento, que el decreto, que lo que firmó el presidente Gustavo Petro para dignificar a los trabajadores se mantiene. Aumento del 23.7%. Miren esto. De Trabajo, Antonio Sanguino, al ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas y a todos los periodistas que nos acompañan. Gracias por su paciencia y su espera. Esta rueda de prensa se convoca para informar sobre los resultados en el diálogo en la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales sobre el salario vital, mandato constitucional. Inicialmente los dos ministros harán una declaración. Posteriormente daremos paso a las preguntas. Ya algunos de ustedes le informaron a Paola y a Joana el orden en que van a intervenir. Les agradezco que estamos abordando hoy. A todas y a todos los periodistas y los medios de comunicación por tener la paciencia de esperarnos hasta que pudiéramos culminar la sesión de la comisión que fue citada por orden expresa del presidente de la República, Gustavo Petro. Debo decir que esta sesión no era absolutamente necesaria ni constituía una orden perentoria del auto del Consejo de Estado que suspende o que busca suspender el decreto del salario vital expedido en diciembre pasado por el presidente y por los dos ministros que estamos en esta rueda de prensa, pero quisimos habilitar ese espacio de conversación para examinar los alcances del auto y para escuchar las opiniones de los trabajadores, de los empresarios y por supuesto del gobierno en relación con el contenido y los alcances de este auto. Debo decir que, o debemos decir que la conversación fue una conversación fluida, respetuosa, franca, tanto del lado de los trabajadores como del lado de los voceros de los gremios empresariales. Cada uno tuvo la oportunidad de expresar sus opiniones sobre el auto y sobre las circunstancias que el país enfrenta ante la decisión del Consejo de Estado, en particular del magistrado que profirió el auto. El gobierno ha reiterado su decisión de acatar el auto y de expedir el decreto transitorio que demanda o que solicita el auto o que ordena el auto del Consejo de Estado. Y en relación con ese asunto hemos constatado en la comisión que del lado de los empresarios hay una opinión mayoritaria en favor de que resultaría
digamos, equivocado, por decirlo menos, expedir un decreto que modifique el incremento del 23.7% que hoy está vigente como salario vital para los colombianos y colombianas, y particularmente para los trabajadores de Colombia. En igual sentido se pronunciaron las centrales sindicales. Así que podemos decir que de lado y lado de la mesa hay una opinión mayoritaria en favor de mantener el incremento del 23.7% del salario vital, que es una manifestación que a nosotros nos parece que es una buena noticia para los trabajadores de Colombia. Digamos que todas las opiniones que se expresaron en esta sesión de la Comisión de Concertación se pronuncian en favor de no alterar ni generar incertidumbres en el mercado laboral colombiano y en el comportamiento global de la economía, toda vez que este salario vital ya ha venido siendo incorporado en la dinámica empresarial y ha venido siendo incorporado tanto en los ingresos como en los gastos de las familias que resultan beneficiadas por una decisión de salario vital del gobierno y del presidente Gustavo Petro. Nosotros vamos a recoger esta opinión y vamos a incorporarla en el decreto que debemos producir en los próximos días. Tenemos 8 días calendario, que es el tiempo establecido por el auto del Consejo de Estado, y en todo caso el gobierno va a acudir a los recursos legales que tiene a disposición para también acudir ante el Consejo de Estado y defender el salario vital, que es una decisión de política pública del gobierno y del presidente de la República, entre otras cosas porque este auto se refiere a una medida cautelar mientras el Consejo de Estado se pronuncia de fondo. Y nosotros, ante el Consejo de Estado, en ese pronunciamiento de fondo, seguiremos defendiendo hasta el último momento y hasta la última instancia el salario vital de los trabajadores y trabajadoras. Importantísimas esas palabras del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, primero, pues porque le deja completamente claro no solamente a la oposición, sino también a los medios, que el gobierno sí está en un permanente diálogo. Desde hace muchísimo tiempo, desde hace ya varios años, desde distintos sectores se ha dicho, se ha argumentado, entre comillas, que supuestamente el gobierno del presidente Gustavo Petro no está abierto a diálogo. Y esto demuestra completamente lo contrario. Ahora, por otro lado, pues aquí también queda completamente claro, quedan en evidencia los de la oposición, quedan en evidencia los gremios empresariales que se opusieron al salario mínimo y que ahora salen a decir que sí, que se mantenga. Es el caso de Vicky Dávila, es el caso también de la señora Paloma Valencia, es el caso del mismo Abelardo de la Espriella, que incluso salió diciendo que no, que esa era una medida populista. Entonces ahora, ¿por qué sí salen apoyando esta medida populista del presidente Gustavo Petro? ¿Porque necesitan votos? ¿Porque necesitan que las personas confíen en ellos? Así que aquí queda completamente demostrado que efectivamente el gobierno del presidente Gustavo Petro una vez más tenía razón. De las tantas veces, ya perdimos la cuenta desde aquí, desde Al Punto, cuántas veces ha tenido razón el presidente Gustavo Petro. El salario mínimo vital se mantiene en ese decreto firmado por Gustavo Petro en un 23.7%. Habrán incluso ayudas para pequeñas y medianas empresas, y adicionalmente, pues ahí lo mencionó el ministro, el diálogo continúa, el diálogo es permanente justamente con todos los actores que están ahí involucrados en esta conversación. Así que quiero leerlos a ustedes a través de los comentarios. Cuéntenme por favor ustedes qué opinan de esta noticia. Es una noticia realmente positiva para todos los trabajadores, para todos los colombianos. Aún así no podemos dar marcha atrás, así que nos vemos el próximo 19 de febrero de 2026 en las plazas, en las calles. Los leo atentamente, van a salir a las calles, van a salir a las plazas. Los leo atentamente a todos y como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden compartir, suscribirse, seguirnos a través de las redes sociales y como siempre, gracias. Un abrazo para todos. Chao.